Cuando cantamos, predicamos, proclamamos a Cristo. Decimos verdades, proclamamos verdades. Verdades que Dios nos ha revelado, nos ha mostrado. Pero me inquieta y voy a dar un pensamiento terrible, proclamamos grandes verdades, verdades que llegan hasta el infinito. Pero viene una pregunta a mi vida: ¿por qué esas verdades tan grandiosas a veces parece que no nos tocasen a nosotros? Si lo enfocamos desde la realidad espiritual contraria a Dios, decimos que Jesús es vencedor, que Jesús es Señor, que Jesús derrotó a Satanás, y no solo a Satanás, sino a todo su ejército, que lo colocó por estrado de sus pies, que está por encima de ellos. Y a veces parece que esas verdades como que no nos tocan a nosotros. Y vendría la pregunta: ¿así de terribles somos? ¿Así de terribles somos? Sí, acepto que a veces por ignorancia fallamos. Eso lo entiendo, lo acepto, que a veces por ignorancia fallamos, que a veces desde ese naturalismo y desde ese ego tan fuerte en nosotros como seres humanos, siempre queremos hacer lo que queremos, que a veces no hay ese discernimiento espiritual para entender que hay realidades en nosotros que deben ser sometidas, realidades en nosotros que debemos ceder, que no debemos vivir solo desde lo que nosotros queremos, anhelamos. Entiendo todo ello. Sé también que hay grados de crecimiento espiritual y que en la medida en que yo me abra a Dios, puedo entrar en esos niveles. Pero, hermanos, si hemos de armonizar nuestro discurso con nuestra vivencia, o armonizar nuestra vivencia con nuestro discurso, tenemos que pellizcarnos. Porque no podemos siempre estar hablando de la grandeza de Cristo, del señorío de Cristo, y nosotros viviendo a veces de cualquier manera. Hay tres grandes verdades en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Bueno, yo diría tres grandes verdades muy generales, que pueden desbordar en otras verdades.
Pero hay mínimo 3 grandes verdades en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que solo quiero mencionar y que son base, son cimiento para toda una vida cristiana victoriosa. Y esas 3 verdades solo las menciono y nos sirven de abrebocas para nuestro tiempo en las horas de la noche, desde las 6 hasta eso de las 10, para todos aquellos que estén dispuestos, aquellos que anhelan realmente agradar a Dios. Y esas 3 verdades, en términos generales, tienen que ver primero con todo lo que Dios en Cristo ha ganado para nosotros, ha provisto, ha provisionado para nosotros, todo lo que Cristo ha ganado para nosotros. Cuando nosotros leemos la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, allí comenzando en capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición, toda bendición, toda bendición. Y si Dios nos ha bendecido con toda bendición, porque a veces la impresión podría ser casi lo opuesto. Más allá de que allí en ese capítulo 1 habla de esta verdad, en capítulo 2 nos va a decir que a pesar de nuestro estilo de vida, nos sacó, nos salvó, nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar. No solo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sino que ahora dice que nos hizo sentar en esos lugares celestiales. Y yo quiero que entendamos esto, el porqué de ese sentarnos en lugares celestiales. Allí mismo en Efesios va a decir que Jesús en su ascensión se sentó en los lugares celestiales, habiendo ascendido hasta los cielos, por encima de todo principado, toda potestad espiritual, y que las colocó como estrado de sus pies. Es posible que muchos no puedan digerir esto, y es allí donde necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos instruya, que nos despierte, que nos ilumine. Capítulo 3 va a decir que una de las tareas de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso lo va a decir en capítulo 3. En esencia, esos 3 primeros capítulos
hablan de todo lo que tenemos en Cristo y en especial todo un mundo espiritual. Porque va a hablar mucho de lugares celestiales. O como algunos van a traducir, las regiones celestes. Cuando habla especialmente de las huestes espirituales contrarias a Dios, que no están en el cielo de Dios, quizás en ese tercer cielo, sino en el segundo cielo. Porque si hay un tercero hay un segundo, y si hay un segundo hay un primero. Y no llamamos cielo a toda esta expansión que vemos de aquí hacia arriba, pues ese es el primer cielo. Y seguramente entre el primer cielo y el tercer cielo, la morada de Dios, hay un segundo cielo. Y parece que es en ese segundo cielo donde están todas las huestes espirituales de maldad. Eso toca esos 3 primeros capítulos. Todo lo que tenemos en Cristo. Y parte de la tarea de la iglesia. Pero ya desde lo individual, en capítulo 4, cogiendo también capítulo 5, y los primeros versículos de capítulo 6, tiene que ver todo con el andar del cristiano. ¿Cómo debe andar el cristiano? En otras palabras, primero se nos habla de los recursos, de las bendiciones, ahora se nos dice desde esas bendiciones cómo debemos andar. Y terminando con ese tercer elemento en capítulo 6, quizá desde verso 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, por una sola razón: la realidad de nuestra lucha espiritual. No solo lo que tenemos en Cristo, también cómo debemos andar, y por último, desde la realidad espiritual que enfrentamos. Yo sé que algunos, por su corto kilometraje en la vida cristiana, quizás no entiendan esto, aun cuando algunos aún antes de conocer a Cristo conocen toda esta realidad espiritual, cómo a veces el diablo ha engañado a muchos haciéndose pasar como Dios, guiando, orientando, hablando, aún manifestándose. Y muchos han sido engañados por el espíritu de error. Y aún a veces algunos llegan a la vida cristiana y continúan bajo esa influencia y creen que es el Espíritu Santo que los guía, y mentiras. Cuidado con esas 3 realidades. Lo que tenemos en Cristo, cómo debemos andar, y desde ese cómo debemos andar, solo quiero decir lo siguiente: Dios nunca nos pide algo. Dios nunca nos pide algo para lo cual Él no nos dé los recursos.
para ponerlo en práctica. Dios sabe mejor que nosotros que la vida cristiana no la vivimos en nuestras fuerzas, que es en el poder de Dios. Por eso a mí me aterra a veces nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de sentido común, nuestra falta de decisión. No tengo ánimo de orar, no tengo ánimo de ir a la iglesia, no tengo ánimo de hacer esto. ¿Por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no le pides al Espíritu Santo que te dé las fuerzas? Hay que salir de ese naturalismo, de ese humanismo, el creer que las cosas las logramos en nuestras fuerzas, sí, en nuestra vida natural. Antes de conocer a Cristo, creíamos que todo era en nuestras fuerzas, y como dije antes, y aún quizás algunos de ustedes se dieron cuenta que solo no podían y recurrieron a fuentes espirituales o fueron engañados por realidades espirituales contrarias al Dios vivo, buscando la ayuda, buscando la fortaleza. Y llegamos a la vida cristiana, ¿y ustedes creen que las grandes demandas de la vida cristiana las vamos a lograr en nuestro mero esfuerzo? No. Y saber que desde esta realidad de no buscar el recurso en Dios, somos derrotados constantemente por el enemigo. Y como yo lo he dicho, ninguno de nosotros es coteja para el diablo ni para ningún demonio. Como también hay otra verdad, ningún diablo y ningún demonio es coteja para Cristo. Y de nosotros depende. Y de nosotros depende. Si uno aceptamos estas verdades escriturales, porque a veces, como decía hace 8 días, hablando de la verdad o las verdades, y especialmente esas verdades subjetivas que depende del sujeto, del individuo, esas verdades que hasta que no las vivamos, a veces no las aceptamos. Y porque no la he vivido, entonces digo, no, eso no es la verdad. No, hay verdades que, y en la vida espiritual sí que hay verdades que hasta que no las vivamos, porque van a depender de nosotros. Porque el apóstol Pablo, cuando estuvo en la iglesia en Corinto, tuvo que decirle, cuando estuve entre vosotros, les di a beber leche y no les pude dar carne espiritual, sino solo lechecita espiritual, aromáticas espirituales. ¿Por qué? Dice, porque ustedes eran niños y no estaban en condiciones de discernir esas verdades tan profundas. Y a veces en vida espiritual somos insensatos en realidades espirituales. No, eso no es verdad. No, eso es mentira. Solo porque tú no lo has vivido o porque tu cabeza no te da. Obvio, también depende de la verdad que se diga, porque podrían ser verdades que riñen contra la misma palabra. Pero hermanos, en cuestiones espirituales hay un camino grande, largo, extenso, que depende de si cada uno de nosotros nos metemos, nos involucramos en él. Por eso a veces hay verdades espirituales que dependiendo el pueblo ni se les puede mencionar, porque va a ser para escándalo y para confusión. Pero digo yo, cuando percibimos que en algunas áreas el enemigo nos está ganando,
Pues la primera sospecha, ignorancia, y si es ignorancia, hay que declarar la verdad. Ya cada uno determinará si la acepta o no la acepta. Pero hermanos, esas tres verdades de Efesios, vale la pena tenerlas siempre presente. Lo que tenemos en Cristo, en dónde estamos con Cristo, qué se nos pide, cómo se nos pide que vivamos, que andemos. Y recordar la realidad del enemigo espiritual, para que podamos estar firmes. Y resulta, y estoy terminando, y resulta que cuando miramos ese andar, vivimos a veces lejos de ese andar. Y sería una buena tarea para cada uno de nosotros en este momento eclesial mirar Efesios capítulo 4, capítulo 5 y los primeros versículos de capítulo 6, que tienen que ver con el andar del cristiano, las diferentes áreas, desde lo individual, desde lo eclesial, desde lo social y aún desde lo familiar, donde a veces, si el esposo no está despistado, la esposa anda bien despistada. Si el esposo no anda cazando mariposas, la esposa anda cazando yo no sé qué. Y a veces los hijos en otro cuento. Y de hogares cristianos, solo el nombre. Para vergüenza lo digo. Sería bueno mirar esos capítulos, porque allí toca cada ambiente. Y es tan serio ese aspecto que hasta los siervos cristianos se les demanda como siervos, como empleados cristianos, se les demanda, se les exige. Sería bueno mirar ese capítulo 4 hasta los primeros capítulos 6, los primeros versículos de capítulo 6, que abro un paréntesis, es una mala división bíblica, entendiendo que las divisiones han sido hechas por hombres. Es una mala división porque hay unos versículos que deberían ir en capítulo 5 para que quedara pues la secuencia, porque a veces nos despistamos con los capítulos. No, creemos que porque es el capítulo tal, es un asunto especial, único, concreto, y a veces comenzando un capítulo hay elementos que vienen desde el capítulo anterior, y el buen estudiante de la Biblia debe saber eso. Porque ahí en capítulo 6, cuando dice por lo demás hermanos, quizás allí está comenzando otro tema y ya entra la realidad espiritual. Como digo, hermano, esto solo es un abrebocas para realidades prácticas que quiero que manejemos en las horas de la noche, para los muchos, todos o pocos que vengan, y hemos de sintonizarnos con esto. Recordar que la vida cristiana no la vivimos en nuestras fuerzas, la vivimos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que debe dirigirnos, debe guiarnos. Espíritu Santo que debemos hacer huésped en nuestra vida, no huésped de adorno, sino el huésped principal, y más que huésped, el guía, el orientador.
En otras palabras, hermanos, que si Cristo es Señor, vivamos bajo ese señorío. Porque allí está también parte de nuestro problema. Decimos grandes verdades, pero qué problema ajustarnos a esas grandes verdades. Y es allí donde vuelvo a decir, así de terribles somos, que ojalá solo sea por ignorancia, que no sea por rebeldía, que no sea por altivez, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al buen entendedor, a veces ni palabras, solo con acciones, con gestos. ¿Por qué no inclinas tu cabeza allí donde estás? Y desde esto que Dios nos ofrece en Cristo, desde estas demandas, desde nuestro andar, desde estas demandas a estar firmes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Seguramente no eres el único a quien el enemigo presiona. A mí a veces se me camufla hasta en el clima para oprimirme. Y tengo que salir del naturalismo. No, es que es mucho calor. Y a veces el enemigo se me camufla a través del calor. Y tengo que resistirlo. Hermanos, es tiempo de que nos metamos con Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Allí donde no tengas el conocimiento, la instrucción, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Dejemos el naturalismo, que nuestra realidad desde lo natural es lo mínimo, que hay una realidad espiritual que mueve todo, para bien o para mal. Abramos nuestros sentidos espirituales, o mejor pidámosle a Dios que despierte nuestros sentidos espirituales. Que abra nuestros sentidos espirituales, que nos muestre la verdad. Y pidamos al Espíritu Santo, y aún lo diría mejor, dispongámonos para que el Espíritu Santo nos habite. Dispongámonos para que Cristo sea formado en nosotros. Y podamos vivir la vida que Dios quiere y espera de nosotros. Pide sabiduría, pidamos sabiduría.
sabiduría. Allí donde sabemos que lo que se está dando en nuestras vidas no es de Dios. ¿Por qué tolerarlo? ¿Por qué conformarnos? ¿Por qué no correr a Dios? ¿Por qué no pedirle al Espíritu Santo que te saque de ese estado, de esa condición, que te saque de esa anormalidad? ¿Por qué nos conformamos con lo que no es de Dios? ¿Por qué nos conformamos en nuestra vida con lo que no es de Dios? ¿Por qué no bajamos la cabeza y vamos a Dios y nos humillamos y le pedimos que nos cambie, que nos transforme, que nos dé la fortaleza? ¿Por qué no entendemos que nuestras fuerzas no podemos y que el enemigo de nuestras almas tiene más poder que nosotros, más astuto que nosotros en nuestra carne, y más que nosotros? Pero Dios nos da su recurso espiritual. Solo necesitamos depender de Él, depender de Él, depender de Él, depender de Él. Conforme a tu necesidad, tu realidad, pídele a Dios. Allí abre tus labios y pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que obre en ese aspecto, en esa área donde sabes que estás experimentando derrota. Abre tus labios, tu vecino no tiene que escucharte. Sí, Dios es la intención, pero aún puedes abrir tus labios, aún allí donde percibes que el enemigo está obrando, te está frenando. Y puedes abrir tus labios y declarar lo que Dios ha preparado para ti. Diga el débil, fuerte soy. Y podemos decir, desde lo que Dios ha prometido, podemos declarar, confesar lo que Dios nos declara en su palabra. Aunque por la llaga de Cristo ya fui curado, ya fui sanado. Que si llegaste en derrota en esta mañana a este lugar, aún poder decirle al enemigo: en esta me derrotaste, pero en el nombre de Jesús, de aquí me levanto. Porque Él ya te derrotó. Y Él me hace vencedor. Que si hay debilidad física, decirle al Espíritu Santo que te dé fortaleza. Que si no hay comprensión de la verdad espiritual, pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento, que te dé revelación, que te muestre en el área donde necesites. Recuerden que hemos sido llamados a andar acordes, en armonía a nuestra vocación, en el área que sea, en el área que sea. Y allí no hay excusa para decir: no, es que yo soy humano. No, Dios da la provisión de recursos.
Dios hace la provisión de recursos, pero de nosotros depende querer vivir acorde a lo que Dios nos pide, y de nosotros depende pedir el recurso. Porque al que pide se le dará, al que llama se le abrirá, y el que busca hallará. Y si eso es verdad desde lo material, desde lo perecedero, ¿cuánto más desde lo espiritual? Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿cuánto te necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos, Espíritu Santo? ¿Cuánto te necesitamos? Para que rompas toda ligadura de opresión en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras emociones, aún quizás en nuestro espíritu. Oh Espíritu de Dios, libértanos, libértanos, sánanos, fortalécenos. Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, y que sea de corazón, para que no recibamos la queja de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Oh Santo, oh oh Señor Jesús, te necesitamos a nivel individual, a nivel congregacional, aún a nivel familiar. Porque en cada una de estas áreas necesitamos tu señorío, movernos bajo tu señorío, movernos bajo tu señorío. Que esas grandes verdades que proclamamos de ti se hagan carne de nuestra carne. Que si tú eres Señor en nuestras vidas, ese señorío sea evidente. Que si eres Señor de la iglesia, ese señorío se haga evidente en nosotros, porque depende de nosotros. Y aún en cada ámbito de nuestra vida, aún más allá de lo hogareño, aún en lo laboral, en lo social, que mostremos, que evidenciemos ese señorío, que evidenciemos ese señorío. Y solo cuando tú seas Señor en nosotros, el diablo huirá. Solo cuando seas tú Señor en nosotros, podemos contar 100% con tu respaldo. Perdónanos, Dios,
por ser falto de sabiduría, de decisión, y en especial por vivir solo desde nuestra perspectiva humana, natural. Perdónanos por vivir como vive el mundo. Perdónanos, Dios, por vivir como mundanos, porque aun cuando estamos en el mundo, no somos del mundo. Haznos entender esto, que nuestra ciudadanía no es terrena, no es mundana, es celestial. Danos entendimiento. Y Dios, si levanta en esta congregación a esos hombres y mujeres guiados por tu Espíritu, sometidos a ti y a tu señorío, más allá de que todos somos llamados a ser guiados por ti, porque nuestras fuerzas no podemos, y todos podemos ser vasos útiles y honrosos en tus manos. Pero, oh Dios, entendiendo que aún el despertamiento quizás no sea en más, oh Espíritu de Dios, despierta a los que quieren despertar, a los que quieren honrarte, a los que quieren agradarte. Liberta, oh Dios, a aquellos que quieren servirte, a aquellos que quieren vivir para ti. Oh Espíritu Santo, sopla sobre ellos, quita ligaduras, rompe ligaduras, rompe vendas, rompe cerrojos, quita lo que tengas que quitar. Y que seamos y vivamos como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia. Gracias, Dios. Gracias. Te bendecimos, Dios. Aleluya. Oh, santo eres. Oh, santo eres, Dios. Oh, Espíritu Santo. Sé tú el único Espíritu que ejerce influencia en nuestras vidas. Guíanos, oriéntanos, que podamos oír tu voz. Y desde ese oír tu voz, que te podamos obedecer a ti. Que podamos oír tu voz, que te podamos obedecer, que te podamos agradar a ti. Bendito eres. Aleluya. Bendito eres. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.